Son las 4:37 de la mañana. El mar Caribe luce en calma, negro e infinito. Pero en las pantallas de radar del destructor USS Lassen, aparece una extraña forma que se mueve rápida, silenciosa y sin bandera. Todos los marineros del Centro de Información de Combate se paralizan. El comandante del barco se inclina hacia adelante, con la mirada fija. 45 nudos, dice alguien. Demasiado rápido para la pesca, demasiado limpio para carga. Las cámaras infrarrojas muestran contenedores metálicos en cubierta. De repente, sin previo aviso, el buque abre una escotilla oculta. Una ráfaga de ruido electromagnético impacta los sensores. Protocolo Alfa, ordena el comandante. Sirenas rojas. El cañón de los tanques de arena cobra vida, sonando cada vez más fuerte. Un segundo después, proyectiles de tungsteno rasgan la noche. La explosión ilumina el mar como un relámpago. Pero antes de que la tripulación pueda respirar, el sonar informa de algo nuevo. Una sombra metálica que se mueve bajo el agua a 20 kilómetros de distancia, acercándose lenta y constantemente. El comandante debe decidir, detener el fuego o solicitar apoyo aéreo de inmediato y arriesgarse a despertar a toda la región. Ese eco de radar no fue solo una señal aleatoria. Ocurrió en una de las zonas oceánicas más vigiladas del planeta. Las aguas al este de Puerto Rico forman una barrera natural para las rutas marítimas estadounidenses que conectan el Golfo de México, el Atlántico y el Canal de Panamá. Todos los radares, todas las boyas de sonar y todos los drones de patrulla operan día y noche. Ningún movimiento pasa desapercibido. Por eso, cuando un buque sin bandera navega a 45 nudos, no solo resulta sospechoso, sino que representa un desafío directo al control estadounidense del Caribe. El destructor USS Lassen forma parte de la Cuarta Flota, una de las unidades que nunca duerme. Su misión, rastrear cualquier cosa que pueda amenazar esas rutas, desde narcotraficantes hasta buques de reconocimiento extranjeros. Pero esta noche, lo que se detectó no fue contrabando, sino guerra electrónica. La repentina ráfaga electromagnética significaba una sola cosa: alguien estaba probando hasta dónde podía llegar antes de que la Armada reaccionara. Si se trataba de un buque espía, podría transmitir datos de objetivos a las baterías costeras en Venezuela en cuestión de segundos. Si transportaba misiles antibuque en contenedores, estos podrían abrirse y dispararse en menos de un minuto. Un solo ataque podría hundir un destructor multimillonario y generar una onda expansiva en todo el hemisferio. Pero esto no era solo estrategia. Dentro del barco, cada marinero sabía lo que significaba. El Caribe siempre había sido el tranquilo patio trasero de la Armada hasta ahora. Si una red extranjera podía mapear nuestras patrullas aquí, podría atacar en cualquier lugar desde Florida hasta Texas. Para los hombres y mujeres a bordo de la Lassen, eso significaba que no se trataba solo de pantallas de radar. Se trataba de su hogar. En algún lugar bajo las olas negras, una sombra metálica seguía acercándose. Nadie sabía si llevaba torpedos o solo silencio, pero el silencio solía ser peor. Si cree que ese contacto es un submarino, pulse 1. Si cree que es otra cosa, pulse 9 y suscríbase. Los próximos minutos decidirán quién controla realmente el Caribe. La primera alerta provino del sonar. Posible submarino con rumbo 095, alcance 18 kilómetros. La voz en los auriculares era tranquila pero tensa. En el USS Lassen, las voces tranquilas siempre significaban peligro. El capitán se inclinó hacia la consola. Confirme la profundidad. De poca a moderada, señor. Se mueve lentamente. Ese retorno lento y constante podría ser determinante. Quienquiera que fuese, sabía exactamente dónde estaba. Dentro del Centro de Información de Combate, el ambiente se sentía pesado. Los técnicos observaban líneas verdes que se desplazaban por las pantallas brillantes mientras la cubierta vibraba por los motores. Cada clic de tecla, cada siseo de los auriculares, parecía más fuerte de lo normal. Mantengan el rumbo. Luces apagadas, ordenó el capitán. La tripulación se movió con precisión milimétrica. Silencioso pero firme. Entonces llegó la llamada que todos esperaban. Contenedor de ráfagas térmicas abriéndose sobre el objetivo 1. Alfa confirmado, dijo el capitán. Ataquen. El cañón del tanque de combustible rugió, rociando tungsteno en la oscuridad. El mar se tornó blanco por 2 segundos. Luego engulló las llamas. El barco fantasma había desaparecido,
borrado del radar. Pero el alivio duró segundos. Múltiples retornos. Misma dirección. Alerta de sonar. Podrían ser señuelos, dijo un técnico. O torpedos, susurró otro. Todas las estaciones, postura defensiva. ¡Bravo!, espetó el capitán. El destructor viró. Motor acelerando. Sistemas funcionando a toda marcha. A cientos de kilómetros de distancia, en Panamá, 4 F-16C Fighting Falcon de la base aérea Howard recibieron la orden de despegue. La operación Martillo Silencioso estaba en marcha. Su misión: neutralizar la base aérea venezolana del Libertador para proteger sus sistemas de misiles antibuque. A bordo del LACEN, el radar mostró 4 puntos que se desplazaban velozmente sobre el mar, rozando la superficie para permanecer invisibles. Armas listas, anunció Comunicaciones. Ejecutar, respondió el capitán. Los misiles AGM-158 Hassim surcaron el cielo con precisión milimétrica. 3 minutos después, los monitores sísmicos en Caracas detectaron temblores. Los depósitos de combustible estallaron, los hangares se derrumbaron y las ondas sísmicas se propagaron por el valle. Desde la cubierta del LACEN, destellos lejanos parpadeaban como relámpagos silenciosos en el horizonte. La pantalla del sonar se aclaró, pero nadie habló. El contacto había desaparecido o se ocultaba a mayor profundidad. Todos los presentes conocían la verdad. El primer ataque nunca termina la lucha. Solo la despierta. Si hubieras estado allí, ¿te habrías sentido más seguro o habrías percibido la tormenta que aún se gestaba bajo esas olas? Presione 1 para mayor seguridad, 9 para miedo, y suscríbase para seguir con nosotros el inicio de esta guerra en el Caribe. Explosiones resonaron en Venezuela, haciendo temblar la noche caribeña. Desde el puente del USS LACEN, tenues destellos brillaban en el horizonte. Cada uno, un impacto confirmado. Lo que comenzó como una sola intercepción se había convertido en un ataque a gran escala. Impacto verificado, dijo una voz por los auriculares. El capitán miró fijamente al horizonte. Entonces comenzó. En Caracas, sonaron las sirenas. En la base aérea El Libertador, las torres de radar se derrumbaron en llamas. Imágenes térmicas desde la órbita mostraban extensas zonas de calor expandiéndose por la región. La operación Martillo Silencioso había golpeado con fuerza. Pero el contraataque fue rápido. A las 17:23, el USS Porter, posicionado al oeste del LACEN, detectó 6 lanzamientos desde la costa venezolana. Misiles en camino. 6 misiles de alta velocidad, advirtió el oficial de guardia. Armamento listo. Misil estándar. 2 interceptores rugieron al salir de sus tubos. 2 misiles enemigos explotaron al ser lanzados. 3 más desaparecieron en el cielo. El 6º misil seguía llegando. El Centro de Información de Combate, CIC, enmudeció mientras el tono se aceleraba cada vez más. Armas de corto alcance, ordenó el capitán. El cañón de metralla abrió fuego, lanzando una lluvia de tungsteno. El misil se desintegró a menos de 1 kilómetro del barco, esparciendo metal sobre las olas. No hubo vítores, solo el sonido de la respiración a través de los auriculares. Impacto negativo. Todos los sistemas en orden, confirmó el técnico. Todos sabían lo que significaba. Venezuela había disparado primero. En Washington, el presidente recibió la llamada. Han lanzado 6 misiles antibuque confirmados, dijo su asesor. ¿Bajas? Ninguna, señor. La respuesta fue simple: deténganlos ahora. La operación Martillo de Hierro se lanzó a las 19. 3 destructores de la clase Arleigh Burke, el LACEN, el Porter y el USS Roosevelt, tomaron posiciones. Las escotillas de lanzamiento vertical se abrieron en filas. Tomahawks listos, dijo el oficial de armas. ¡Fuego! La noche se iluminó cuando los misiles Tomahawk 5 se elevaron hacia el cielo, surcando el cielo hacia Caracas, Maraque y Porto Cabo. Sus llamas se reflejaban en el mar como estrellas fugaces. El capitán susurró: «Ha comenzado». Nadie respondió. Las luces rojas del CIC parpadearon mientras las pantallas de radar se llenaban de nuevo. El Caribe estaba despierto y nadie sabía hasta dónde llegaría esta guerra. Si cree que este ataque puso fin a la lucha, pulse 1. Si cree que es solo el comienzo,
Pulse 9 y suscríbase para seguir la siguiente fase de esta batalla. Al principio, el mando pensó que la crisis había terminado. Los Tomahawks habían cumplido su cometido. Los radares estaban fuera de servicio, las bases de misiles, en silencio. Pero en lo más profundo de la sala de datos del Pentágono, los analistas descubrieron algo extraño. El buque destruido al inicio de la operación había estado transmitiendo antes de lanzar ráfagas cortas de señales codificadas que rebotaban por la región. No era solo un buque de armas. Era un señuelo. Ese barco fantasma había actuado como tal, atrayendo los sensores estadounidenses hacia un punto mientras las baterías ocultas en tierra preparaban un ataque real desde otra dirección. La inteligencia reveló entonces que los lanzadores K-2 Ampere cerca de Porto Cabo habían sido combinados con furgonetas de guerra electrónica. Unidades móviles diseñadas para interferir el radar durante exactamente 60 segundos. El tiempo justo para que un misil se colara. La tripulación del USS Porter no tenía ni idea cuando celebraron la última intercepción. En algún lugar entre el humo, un segundo plan ya estaba en marcha. Los barridos satelitales detectaron débiles señales de convoys que se dirigían tierra adentro y luego desaparecían. Los analistas advirtieron que más lanzadores podrían estar moviéndose a través de túneles construidos años atrás bajo antiguos depósitos de combustible. En el USS Lassen, el capitán revisó los registros en silencio. El océano estaba en calma, pero algo no cuadraba. Demasiado limpio. Nunca disparaban a ciegas, murmuró. Nos estaban vigilando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una nueva orden llegó del mando. Rastrear, localizar y neutralizar cualquier nodo de radar superviviente que alimentara la red. El destructor viró hacia el norte, con las antenas de radar desplegando un amplio barrido, buscando un nuevo enemigo que aún no podían ver. Lo que nadie a bordo sabía era que esta maniobra desencadenaría el giro final de la campaña. Un cambio no solo de táctica, sino del equilibrio de poder en el Caribe. Eran las 8:12 de la noche cuando el primer misil Tomahawk fue interceptado. El ataque impactó en Fort Tuna, Caracas. Las explosiones resonaron como truenos en las montañas del USS Lassen. El centro de información de combate se iluminó de rojo. Impacto confirmado, informó el operador de radio. El capitán no respondió. Simplemente observó el mapa del radar mientras las señales enemigas se desvanecían una a una. En la base aérea Libertador, los hangares se derrumbaron en llamas. Un piloto, aún sujeto a su casa, sintió como el techo se desprendía sobre él. El polvo llenó el aire. Las luces se apagaron. En Maray, la segunda oleada de misiles destruyó depósitos de combustible y torres de radar. El 70% de la red de defensa aérea de Venezuela había desaparecido en menos de 3 horas. Dentro de la CEN, el sudor corría por los rostros a pesar del gélido aire acondicionado. Las máquinas zumbaban, las consolas emitían pitidos. ¿Estado?, preguntó el oficial de operaciones especiales. Sin impactos, sistemas en verde. Por un instante, volvió el silencio, denso e irreal. Afuera, el mar brillaba con un tenue tono anaranjado por los reflejos a kilómetros de distancia. Entonces llegó un informe que lo cambió todo. Se detectaron múltiples convoys blindados saliendo de Maray, rumbo al Palacio de Flores Espejo. La transmisión mostraba tanques en movimiento. El nombre en pantalla apareció el nombre del general Rafael Castillo. Los analistas comprendieron al instante que ya no se trataba de una invasión extranjera, sino del inicio de un golpe de Estado. A las 4:18 de la mañana, las fuerzas de Castillo habían llegado a la capital. Desde la vista satelital, las balas trazadoras surcaban líneas de luz en las oscuras calles. Dentro del palacio reinaba el caos. Leales y rebeldes intercambiaban disparos en pasillos estrechos. Luego, silencio. La última imagen llegó a través de una transmisión interceptada. Nicolás Maduro, cubierto de polvo y desorientado, rodeado de soldados. Uno gritó, «¡Libertad!», mientras las cámaras grababan. En cuestión de minutos, el video se difundió por todo el mundo. Tras 2 décadas de gobierno, el régimen bolivariano había caído de la noche a la mañana. En el USS Lassen, nadie celebró. El capitán permanecía junto a la ventana, observando cómo el humo iluminaba la costa. «Se acabó», dijo un marinero. «No», respondió el capitán en voz baja. «Esto es solo el comienzo».
Si creen que la paz regresará después de esta noche, marquen 1. Si crees que la verdadera batalla aún está por venir, presiona 9 y suscríbete para seguir el próximo capítulo de esta guerra caribeña. Al amanecer sobre Caracas, la ciudad parecía otro mundo. El humo se elevaba de lo que alguna vez fue el Fuerte Tuna, flotando sobre los tejados derruidos. El aire olía a combustible quemado y polvo. El ejército bolivariano había desaparecido de la noche a la mañana. Su mando disperso, sus líderes escondidos, sus soldados vagando sin órdenes. Las calles que antes rebosaban de desfiles ahora resonaban con pasos silenciosos y el zumbido lejano de los generadores. A media mañana, enormes aviones de transporte C-17 Globemaster III llegaron desde el sur, aterrizando en carreteras agrietadas convertidas en pistas de aterrizaje. Transportaban médicos, ingenieros, equipos de comunicaciones y toneladas de suministros. En la televisión estatal venezolana, el general Rafael Castillo apareció ante una multitud de tropas. Su voz era firme pero cansada. No somos conquistadores, dijo. Somos reconstructores. Prometió elecciones libres en un plazo de 6 meses y solicitó ayuda internacional. En Washington, el presidente calificó la caída del régimen como una victoria para la libertad. En todo el hemisferio, las reacciones fueron diversas. Brasil, Colombia y Perú celebraron. Multitudes ondeaban tanto sus banderas como la tricolor venezolana. Pero en Moscú y Pekín, las ondas de radio se inundaron de declaraciones de condena, acusando a Estados Unidos de orquestar un cambio de régimen bajo la máscara de la liberación. Los diplomáticos se apresuraron a contener las repercusiones mientras nuevas líneas de poder comenzaban a formarse en el mapa. Los analistas de James Defense Weekly lo calificaron como un punto de inflexión. El Caribe ya no es un mar tranquilo. Es un escenario de vigilancia constante. Las flotas ahora se movían bajo la atenta mirada de los satélites. Los drones sobrevolaban el agua en círculos invisibles. La Armada estadounidense había remodelado la región, pero también había reavivado la rivalidad que la historia solo había enterrado, no extinguido. Al caer la tarde, el USS Lassen flotaba silenciosamente sobre aguas tranquilas. La tripulación trabajaba en silencio, reparando cables, limpiando la cubierta, observando cómo el humo se elevaba a lo lejos. Un joven marinero se apoyó en la barandilla y susurró: «Se acabó». El capitán respondió en voz baja: «No, esto nunca termina realmente. Si crees que esto fue una verdadera liberación, pulsa 1. Si crees que es el comienzo de algo mucho más peligroso, pulsa 9 y suscríbete para seguir el próximo capítulo de esta nueva Guerra Fría caribeña».